Muy bien. Shalom a todos. Esta semana estamos estudiando la porción, la doble porción, vamos a llamarlo así, Behar Bejucotay. Estábamos hablando hace un momento acerca de la fiesta del Lag BaOmer, am, que fue, digamos que fue como un honor que el pueblo judío le rindió básicamente a los alumnos de Rabbi Akiva. Eso es básicamente, no es una fiesta señalada en la Torá. Por lo tanto, tampoco no es obligatoria digamos, como de celebración, pero si lo celebran, o sea, si te eleva, no hay problema, no es tampoco como que, uy, no hay que celebrar, no, nada que ver. Es decir, tenemos la misma costumbre de nuestro rabino, Percy, quien nos decía que si la fiesta o esa celebración viene y te eleva, pues por qué razón no celebrarla, ¿verdad? Entonces, esa es como, digamos, a materia de iniciar. Por otra parte, lo que sí celebramos es la cuenta del Homer. ¿Qué es lo que más o menos es la idea del Homer? La idea del Homer es como, vamos a ver, eh, el, el, el pecado del becerro de oro sucedió 50 días antes, vamos a llamarlo así, del Shavuot, ¿ok? Y entonces, y en ese punto es el punto más bajo de decaimiento moral de Israel, con el becerro de oro, donde no solamente hubo, digamos, desenfreno sexual, desenfreno de idolatría, sino que también se fueron tras otro Dios, teniendo al Dios Todopoderoso enfrente de ellos. Moshe sube al monte, Dios le entrega las tablas, pero Moshe se tarda mucho tiempo y la gente empieza a desesperar pensando, bueno, ya Moshe ya no es un joven, posiblemente se ha muerto. Y entonces, y empiezan a presionar, los Midrashim tratan de defender un poco a Aarón y se dice que Hur en ese momento también muere, porque se dice que Hur era el suegro de Aarón, abuelo de Pinjas. Y entonces, y resulta que el pueblo termina matando a Hur para que no corra la misma suerte de Aarón, según los Midrash. Él dice, no, miren muchas, cálmense, ¿verdad? Vamos a llevar la fiesta en paz y por querer hacer más tiempo empezó a pedir a cada uno sus joyerías, y que las mujeres entraran los aros, para construir y construyó el becerro básicamente. Él más adelante dice que por milagro, él solo tiró las cosas y salió Tazam, ¿verdad? El becerro. Ok, entonces lo que quiere decir esto es que estábamos en el punto moralmente más bajo de todos, quebrantando todos los mandamientos que habían. Este, y básicamente este tiempo para recibir nuevamente la Torah que se entrega en Shavuot, la segunda oportunidad que Dios le da a Israel, pasaron 50 días. Durante estos 50 días, la idea es que, o el espíritu debería de ser, es que mi degradación, según los Midrashim, dicen que hay 50 escaños de degradación moral, y en el más bajo de todos uno tiene que empezar a subir hasta llegar a estar, digamos, ser digno de recibir la Torah. Y empezamos la cuenta del Omer, ¿ok? Como aquel, cuando van a encender un cohete en la NASA, que empiezan un conteo de regresivo, porque hay costumbres que empiezan de 1, 2, 3, 4, así como hay conteo que va de 40 a 0, de 50 a 0. Entonces depende del grupo judío, o de la tradición judía del grupo que se pertenezca, así se cuenta, pero usualmente es que vamos contando de manera ascendente. Y llegamos hasta Shavuot, este, eh, y básicamente ahí celebramos la entrega de la Torah, ¿ok? La reconciliación del pacto en la que tú vas. Dios nos entrega nuevamente,
Eh, la idea es que somos como la novia del Eterno, estamos esperando que nos entreguen la Torá, este, y la Torá se convierte en el contrato de matrimonio. Eso, digamos, en términos muy generales, pero también como dice Rabino Shemi, cada cosa buena también tiene que traer su cosa negativa, en el sentido no como, diría, como destructivo, sino que estamos en un mundo dual, hay un espejismo. Entonces, digamos, así como va ascendiendo Moshe, asciende Paró. Así como este, eh, se manifiesta la luz, se va a manifestar la oscuridad. Es como una contraposición, digamos, este, que existe. eh, Así como se levanta un Jacob, se va a levantar un Esav. Entonces, de la misma manera, creo yo que el cristianismo que partió del judaísmo, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una iglesia católica, van a darse cuenta que hay más parecido en la tradición católica romana al judaísmo que en sí los movimientos pentecostales o protestantes. ¿Ok? De hecho, ustedes ven, por ejemplo, el Papa ocupa una mirtra. La mirtra es también utilizada por el sumo sacerdote. Los cardenales ocupan una kipá, igual que el Papa y que muchos sacerdotes ocupan sus kipás. Era más común que los sacerdotes tuvieran kipás. Digamos, antes de 1950 era muy común que todos los sacerdotes ocuparan kipá, y no siendo cardenales, por ejemplo, o que las mujeres se cubrieran el rostro casi que con sus hábitos. eh, y ahí es que nace la idea, digamos, de la manipulación histórica de Rabino Yeshua. Y hablo de esto, no sé por qué razón, pero realmente Yeshua como hombre, como rabino, él lo que quiso traer a este mundo fue una manera más sencilla de vivir la Torah, de manera más práctica, sin tanta regulación, sin tanta, ah, sino que verlo como la Torah es mucho más simple, ¿ok? Eh, ¿Por qué me tengo que estar fijando, por ejemplo, que tengo que ocupar X cantidad de mLs por tantos mLs, tantas horas? Hay un montón de regulaciones que se convierten sin sentidos, como para poder, digamos, y que lo que causan a la gente es más opresión y que no están dictadas por la Torá. La Torá lo que trata de hacer es enseñarnos principios de vida y principios de vida prácticos. Entonces, así que con el objeto de poder eh, hacer una similitud, vamos a llamarlo así, tratan de cubrir Pentecostés, algo similar a Shavuot, pero en vez de llamarle Shavuot, ocupan el nombre griego. Entonces, pero Pentecostal es lo que significa 50. Eh, y eh, y digamos que aquí lo que tratan de justificar es que así como cuando dice la Torah que vino la entrega de la Torah, dice que los ciegos vieron, los sordos escucharon, los cojos se sanaron, eh, es decir, la presencia de Dios se manifiesta de tal manera que, que, que siendo vida pura, no puede haber muerte ni algo parecido que genere muerte delante de él. Por eso es que digamos que
todo lo que se dice que sucedió en la época de Shavuot, cuando se entrega la Torá, eh, había muchos milagros que acompañaron ese momento, pues ahora Pentecostés también sucede exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Sustituir Pentecostés por Shavuot, ¿ok? Y se institucionaliza. Y como no pueden explicar cómo es posible que hubieron milagros muy grandes en la época eh, del siglo IV, digamos, de esta era, entonces se inventan el concepto de Espíritu Santo. Así, en resumidas cuentas, y crean lo que es la Trinidad, este, haciendo de que tres son uno y uno son tres. Entonces, de ahí es que se distorsiona y se aleja un poco, digamos, la visión, ¿ok? Y ahí es donde hay una ruptura total entre los primeros cristianos, el movimiento del rabino, quizás ni siquiera diría yo de Yeshua, como bien dice eh, el maestro, este, es un argentino, ahorita no me acuerdo el nombre de él, pero él es cabalista, y es un doctor muy erudito, vive en Barcelona ahorita, no me acuerdo ahorita el nombre, tengo así la cara de él, pero él menciona que al final de cuentas, ¿quién es el que creó Mario Sabán? ¿Quién creó el cristianismo al final del día? Dice, Yeshua no lo creó, dice. Quien lo creó fueron los seguidores de Pablo. Y entonces, de ahí es que, digamos, los seguidores de Rab Shaul, porque Rab Shaul hablaba en función de que él sí creía, así como de quien estábamos hablando hace un momento, Rabí Akiva creía que Bar Yochai era el Mesías y lo proclamó como Mesías. Este, eh, pues de la misma manera, digamos, Rab Shaul creía firmemente que Yeshua era el Mesías, pero sus discípulos le dieron otro título, otro pensamiento. ¿Ok? Y obviamente después de eso hubo una encerrada en los años 300, cuando ya el imperio bizantino estaba cayendo, y ahí decidieron este, crear el Nuevo Testamento, reeditarlo todo, y entonces crearon más confusión de lo que ya existía antes. Así que por eso es que las lecturas y todo eso del Nuevo Testamento son muy parecidas unas con otras, y de ahí es que logran visualizar que existe cierto tipo de ortografía, caligrafías, redacciones que pueden diferir entre ciertas añadiduras, por ejemplo, de la Pesorá. Se dice, ah, no, esta parte fue añadida porque el escrito es totalmente, y el lenguaje que ocupan es totalmente distinto. Ok. Hay gente que tiene esa capacidad, honestamente, de visualizar entre un escrito y otro y decir esto fue escrito después o fue escrito antes. Pero eso digamos que es como aprovechando el momento ahorita de lo que estábamos hablando de toda esta cuenta del Homer, ¿ok? Aparte de eso, también el Homer, hay que decirlo, es una fiesta agrícola, ¿verdad? Y, y aquí vienen los primeros frutos, básicamente el Habicurim, donde se presentaban, y estas eran fiestas de peregrinación. Las peregrinaciones, ¿qué quiere decir? De que la gente que vivía en todo Israel se movía hacia donde estaba la presencia de Dios, ¿ok? Para presentar sus ofrendas. Eh, Obviamente, en la época, por ejemplo, de Yehoshua, no se dice dónde estaba la- el Mishkan. Luego, en época de Shmuel, estaba en Silo. Este, Después fue trasladado hasta el templo de los de Gaza,
y de los filisteos, y luego fue trasladada hacia Jerusalén. Este, Básicamente por eso es que después de eso se llevaba, porque donde estaba el arca y donde estaban todos los utensilios que antes se ocupaban en el Mishkan, y ahora estaban en Jerusalén. Es decir, eh, pero ellos tenían que ir a presentar sus ofrendas delante del Eterno. Y de alguna manera, delante del Eterno, ¿qué quería decir? Dios había, digamos, Dios se había manifestado, voy a decirlo así, en su deseo de estar cerca de los hombres, que su presencia estuviera en el lugar más sagrado. ¿Ok? Eh, y por lo tanto, ahí se manifestaba la presencia de Dios, y por eso es que iban ahí exactamente a presentar. Si hubiera estado, por ejemplo, en Tel Aviv, voy a decirlo así, el Mishkan, o si hubiera estado, no sé, en otra ciudad, en Belén o Haifa o, no sé, cualquier otro lugar, este, pues ahí hubieran llegado a presentar delante del Eterno las ofrendas. ¿Cómo se fue dando todo? Pues obviamente creo que fue el deseo de un hombre que dijo, bueno, Eterno, yo te quiero construir una casa. Sus manos habían derramado sangre, por esa razón no pudo construir el templo David, y lo hizo su hijo Salomón. Este, y ahí es donde nosotros vemos que la presencia de Dios se empezó a manifestar. Eh, y ahí es que quedó la costumbre de ir. Pero la pregunta es, por ejemplo, en la época de Yeshua, por ejemplo, la presencia de Dios siempre estaba ahí o solo estaban los utensilios solos, por ejemplo. Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿La presencia de Dios se manifestó ahí o no? O sea, tal vez mucha gente me va, me va a colgar por lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no es el lugar físico lo que trae la presencia de Dios, es, es el lugar donde dos o más personas se puedan poner de acuerdo en ver la manifestación divina eh, mostrándose. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la historia que Dios se ha manifestado en distintos lugares, en distintas maneras y a diferentes personas, sin la necesidad de tener enfrente de ellos un templo. Si no estaríamos como diciendo, Dios solo aquí se va a manifestar, ¿no? Ok, ahora siguiendo con la porción de Bejar Bejbotai, voy a compartirles un poquito al respecto. Quizás solamente voy a ponerlo así muy rapidito. En el monte Bejbotai son mis estatutos. Aquí básicamente de lo que está hablando la porción es acerca de que deberían de estar cada 7 años haciendo un descanso y esto es ustedes saben, yo creo que uno puede como, como hacer un montón de pruebas de amor, voy a llamarlo así, pero una de las pruebas de amor más difíciles que existe es el amor al dinero. Raúl Shaul decía que el iniciaba de toda la gente por el amor al dinero, no el dinero en sí. Y entonces, ya cuando toca en el bolsillo, ahí se empieza a ver la emuná real. Entonces, acá es como que Dios dice, bueno, te voy a probar. En ese momento Israel era una nación agrícola, como lo es el día de ahora. Ahora ya en su PIB no depende de la agricultura, pero sí tiene, pero es muy importante para la economía israelita porque ellos tienen una seguridad alimentaria garantizada, pero lo que quiero decir es que realmente lo que les está diciendo a los 7 años, por ejemplo, esto no aplica para, digamos, en El Salvador, en México, en Nicaragua,
No, esto no aplica porque no es la tierra de Israel, este es un mandamiento para la tierra de Israel. Y aquí básicamente lo que dice que en el séptimo año no se va a sembrar, no se va a podar, este, y la tierra debe ser devuelta a los dueños en el año del jubileo. Los esclavos deben de ser liberados, es decir, la economía que era basada en ese momento en esclavitud, hoy tengo el tema de que tengo que devolverlo, se liberan todas las deudas, por ejemplo. Entonces, al final de cuentas, yo soy dueño de la tierra hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la tierra fue heredada. Ese es el principio. La tierra fue heredada, digamos, si fuera, digamos, hoy en día, fue heredada para la familia de Mauricio Quintero, por decir algo. Yo por mala cabeza o lo que sea, he perdido con deudas esa tierra, pero a los 50 años me retorna a mí, porque yo la heredé y Dios me la dio a mí. No puede venir alguien más a quitarme la tierra que Dios me dio a mí, porque Dios está encima de cualquier otro ser humano, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué se trata todo esto? Esto se trata de que la tierra, entonces, era una economía basada en el alquiler. Yo te doy la tierra para que tú la cultives, tú la produzcas y me pegas a mí un alquiler de esa tierra. Y la producción es tuya. Entonces, esa persona hacía contratos, me imagino yo, por 50 años, por 7 años, lo que sea. Este, y así se movía la economía, básicamente. Entonces, no todos traen para ser empresarios, no todos traen para ser duchos con los números o para manejar negocios. Luego, lo que dice es que Dios le instruye a Moshe de que le diga a los israelitas que no hagan ídolos, que guarden el sábado y que veneren el santuario del Eterno. ¿Qué es lo que quiere decir esto, básicamente? Deme un minuto que tengo que contestar una llamada.
Hola, perdón. Lo que pasa es que era mi jefe, y estamos con un problema en el puerto bien serio y le están haciendo consultas. Ok, Ya, bueno, pero bueno. Así que retornando a lo que estábamos. Entonces, en Bejucotay, de lo que habla así básicamente de los años sabáticos, de las leyes jubilares, las leyes de comercio justo y la redención de los esclavos. En Israel vale la pena aclarar de que no existió el sistema de esclavitud tal y como se conoció en el resto de las naciones, porque Dios decidió, eh, constantemente vemos en la Torah que le dice al israelita, mira, recuérdate que tú fuiste esclavo. No sé si ustedes lo han leído, pero constantemente se lo está repitiendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tratar bien a ese siervo. ya, Y de hecho le pagaban, tenía salario, podía casarse, podía tener hijos, eh, y la mayoría de los que eran esclavos habían sido personas que iban a salir libres a los 50 años o a los 49 años en el año del jubileo, básicamente, pero que la familia tenía la capacidad de redimir sus deudas, de redimir su liberación, este, y por lo tanto no era como una práctica normal, digamos, la esclavitud, como se conoce, por ejemplo, en el caso, lamentablemente, de la gente de color en los Estados Unidos o en Europa, o sea, digamos, y esto de verdad no le estoy mintiendo, en el año 1920 todavía, en los zoológicos, por ejemplo, de Bélgica, habían negros mostrados como que fueran gorilas. O ay, sea, no estamos sabía. hablando Mira, de, no sé si Jané, no sé si está ahorita conectada, ella se iba a ir a descansar, ok, porque de acuerdo, no hay problema. sí me dijo que te dijeras que se disculpara. Sí, No hay sí, Ah, problema. gracias, Isabel. hola, mi amor. Estoy conectada, pero Ay, ay, ay. me tomé una pastilla. Discúlpame, Mauricio, sigue, perdón. Sigue, sigue, entonces, Ah, sigue. no, no, no. Ok. Entonces, a lo que me quiero referir es que no denigraba al ser humano. De hecho, las leyes que ya leímos en estos versos, en los capítulos anteriores de este libro, dice que si el dueño venía y golpeaba a alguien, el esclavo podía salir libre. ¿Ok? Decía que si él iba a una guerra y veía a una muchacha, le gustaba y la tomaba por esclava, él no podía tener relaciones sexuales con ella de primas a primera. Tenía que esperar a que hubiera luto, a que pasara el dolor. Es decir, había un respeto y que capaz para hoy, siglo XXII, se convierte como una aberración, pero hay que verlo las cosas en su contexto. ¿Ok? Entonces, Eh, eh, es decir, en materia de derechos civiles, la Torá era muy avanzada para un libro de hace 3000 años. ¿Ok? Este, así que, y luego lo que sucede es que nos dice todos los castigos que van a existir si elegimos ignorar estas leyes sobre la tierra. De hecho, eh, al hacer el conteo, los 70 años que estuvo Israel, ¿ok? En Babilonia, es a causa de que no se respetaron 70 Shemitas, 77 años, ¿ok? Y luego da la Torah cierto tipo de regalos que da, etcétera. La Shemitah es el sábado de jubileo, cada séptimo año es sabático, se va a descansar la tierra, así básicamente, y también se nos ordena en esta porción no engañar a las personas ni nada de eso. Este, que hay que rescatar, lo que dice que Dios envía a su fruto a su tierra, la tierra va a dar su producción. ¿Ok? Luego empieza a ver,
La segunda alía es que comeremos entonces el séptimo año si no siembro y no recolecto el grano. Y básicamente lo que dice, ten confianza. Así, básicamente. Y voy a ir un poco rápido por la hora, pero luego lo que nos menciona es que las leyes aplican para campos, a ciudades no amuralladas, y de hecho vemos en la Haftará de esta semana el caso de Yermayahu, el profeta Jeremías, quien está redimiendo la casa de un pariente, ¿ok? Bajo el mismo principio de la Shemitah. Luego se nos ordena tratar a los judíos con respeto, básicamente, este, y también en la redención es que lo que se hace es que se reembolsa al amo los años que no trabajó para él, ¿ok? Y lo que sucede es que si cumplimos todos estos mandamientos, va a venir bendición de parte de Dios, que incluye la comida, lluvia, seguridad, paz en la tierra, eliminación de los animales salvajes de la tierra y un éxito militar increíble. Y luego la quinta ya habla de otras abundancias, la sobreabundancia de los cultivos, eh, y luego también se describe los castigos que van a haber que si se rechazan estas misbot de Dios. ¿Por qué es un bejucotai para mí? Porque realmente es un mandamiento que no tiene sentido y sí tiene sentido. O sea, la tierra se va desgastando. Nosotros que somos personas agrícolas, eh, básicamente la tierra, si tú no le das descanso a la tierra, los nutrientes se van desgastando. Entonces, eh, la tierra sería más productiva si cumple esto. Obviamente no lo hacemos, ¿verdad? Pero eso es básicamente. Y luego que Dios nos va a donar cuando estemos en el exilio. En la sexta alía, básicamente, este, eh, aplica las leyes de la redención, básicamente cuánto es que cuesta este, esto, ¿verdad? Y también sobre el otro tema es la séptima alía, que es la dotación de tierras al templo, ¿verdad? Este, básicamente también se habla del segundo diezmo, que básicamente es consumido por los dueños de Jerusalén, dice, y esta es la manera en que se cierra, digamos, el libro de Levítico, es decir, cerramos un nuevo ciclo. Básicamente, quizás, quizás la parte que yo quisiera como un poquito, porque aquí vamos a estar hablando un montón de cosas que yo creo que no tienen, que son buenas, pero quizás no quisiera como entrar mucho, pero sí aquí el tema es importante, este yo creo que sí es importante. ¿Cuánto tiempo yo puedo recuperarla? Un año después de la venta, es indefinido cómo se pueden recuperar campos, pero obviamente sí se pueden devolver al dueño original en el año de Yobel. Este, y básicamente aquí el tema es la confianza económica, y aquí, digamos, es interesante el caso que aquí quería como hablar un poquito, es sobre el rey Ahab. El rey Ahab, él vio una viña de alguien que iba a recuperar su tierra, un viñedo que le gustó a él, este, y al final de cuentas no la quiso vender al rey Ahab, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tierra era heredada y como no se le entregó, él se enojó un montón, asesinó a ese hombre y ahí es que Jezabel empieza su decaimiento. ¿Ok? Este, el jubileo, básicamente, que hemos hablado un montón de años de jubileos, se decía que el año 2000 era un año de jubileo, etcétera. Realmente el Jovel es cada 50 años
y básicamente es la liberación. Ok. Eh, luego, quizás, dice Ibn Ezra, dice que Jovel es despedir, Nahamides lo describe como libertad, ¿verdad? Y Rabu Bejaya lo describe como un riachuelo, ¿ok? Este, y el jubileo era para todos, ¿ok? La Shemitah no aplicaba, por ejemplo, a los levitas porque ellos no poseían propiedades, ¿no? Entonces, ah, pero quizás voy a irme más a lo que es la Torah. Quizás solo voy a hablar un ratito, rapidito, de lo que es la porción de la Haftarah, y, porque me ha gustado estar hablando de la últimamente de la Haftarah. Este, miren, Jeremías básicamente dice así: Oh Señor, tú eres mi poder y mi fortaleza y mi refugio en el día de la angustia. A ti vendrán naciones desde los confines de la tierra y dirán: solo mentiras nos transmitieron nuestros padres, vanidad y nada hay de provecho. ¿Acaso puede el hombre hacerse dioses para sí, aunque no sean dioses? Por tanto, aquí yo les haré saber en este tiempo, yo les haré saber mi poder y mi fortaleza y sabrán que mi nombre es el Señor. Esto de qué tiempo está hablando, de Joel. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, con punta de diamante, esculpido en tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y se acuerdan de sus hijos, así de sus altares, y de las imágenes de Acera junto a los árboles frondosos sobre los altos montes. Acera era una diosa de la fertilidad. Okay, entonces quiere decir que eran pecados de tipo sexual. Tú que te sientes, tú que te sientas en el monte, en el campo, daré tu hacienda, todos tus tesoros del saqueo. Tus lugares altos están hechos para el pecado de todos tus límites. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Exactamente lo que dice la Torá. Si no te comportas bien, no te mereces la tierra que te he dado. Lo voy a poner en palabras de Trump. El canal de Panamá se lo dimos a los panameños, no se lo dimos a los chinos. Bah. Entonces, exactamente es lo que Dios está diciendo. La tierra de Israel se la ha dado a mis hijos, ¿ok? A mis hijos israelitas, que son los que cumplen los mandamientos. Pero si mis hijos deciden desobedecerme y no se comportan como hijos, no se merecen esa tierra. Ese es básicamente. Por eso es que está hablando aquí que se lo va a dar a otros. Y de hecho el concepto de vomitar la tierra, te va a vomitar la tierra por lo que estás haciendo, lo que has hecho. Ese es un principio que se aplica honestamente para todo el que vive en la tierra de Israel, incluyendo los moradores que pueden ser los israelitas. Y dice: y os libertaré, y yo me vengaré de vosotros por vuestra heredad que os di, y os haré servir a vuestros enemigos en la tierra que no conocisteis. Esto se cumplió, sí se cumplió. Dice, porque de hecho Jeremías es un profeta previo a la desgracia que sucedió en Babilonia, cuando fueron llevados cautivos. Y él describe en el libro de Lamentaciones todo lo que él vio, ¿ok? De terrible, de cómo fue eso. ¿Ok? Y dice: eh, por cuanto habéis encendido en mi nariz fuego que arderá para siempre. Así dice Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone por su brazo y su corazón se aparta y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué significa el hombre que confía en el hombre? ¿Ok? Esto es: Dios es mi sustento, pero ahora yo estoy sustituyendo a Dios, que es mi sustento, por una persona. Es decir, el poder económico. Será como árbol solitario en la llanura, y no verá cuando venga el bien, y morará en tierra seca en el desierto, sobre la tierra salada e inhabitable. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová, Jehová será su confianza. Fíjense, confiar, desconfianza, ¿no? Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, dice. Perdón que se me fue para abajo. Ni dejará de dar fruto. Es decir,
eh, el Yobel, ¿no? Y el Hashemitá. Engañoso es el hombre más que todas las cosas, y cuando está enfermo, ¿quién lo conocerá? Interesante que es cierto. Yo no tienen idea de cuánta gente yo escucho que dicen eh, que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Híjole, digo, ojalá que no, porque el corazón este es muy engañoso, ¿ok? Y dice cuando está enfermo, es decir, se ha apartado tras cosas que no tienen valor, que no tienen sentido, como por ejemplo, digamos, el dinero, la fama, los abusos, etcétera. Ahí se enferma el corazón. Y de repente uno decía, yo me acuerdo de mucho de gente que decía, no, Señor, dame por favor un carro para que cuando yo tenga el carro lleve a mis papás a pasear o lo lleve al hospital. El Eterno les da el carro y lo que hacen es ocuparlo para qué? Para solo andar ellos en el vehículo, se olvidan de sus padres, salen a pasear, se olvidan de llevarlo al hospital. Es decir, ¿quién va a conocer el corazón del hombre? Y ahí es donde dice él, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los riñones para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. Interesante que hable de los riñones, porque los riñones están conectados con las glándulas secretales de aquí de la pituitaria, que es donde nosotros recibimos los mensajes divinos. Y dice, para dar a cada uno según su obrar o según su camino, según el fruto de sus obras. Dios no te va a juzgar por lo que dices, por lo que hablas, no por lo que tú das de fruto. Dice, el cuco canta, pero no pone. Así el que acumula riquezas, pero no con justicia, las dejará en la mitad de sus días y al fin quedará deshonrado. ¿Cuántos conocemos en América Latina de esa manera, no? Presidente Fujimori, el otro presidente Mauricio Funes en mi país, presidente Salvador Sánchez Serén en mi país, eh, el presidente de Cuba, el presidente de Venezuela, de México, o sea, tenemos tantos. Y dice, como trono de gloria exaltado desde el principio, así es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, el fuente de Claro. esperanza de Israel, todos los que te abandonan, dice, serán avergonzados, y los que se aparten de mí serán señalados en la tierra por haber abandonado la fuente de aguas vivas a Jehová. Sáname, oh Señor, y seré sanado. Ayúdame y seré ayudado porque tú eres mi alabanza. Esto es algo tan hermoso porque yo creo que es como una oración directamente de Jeremías al Eterno. Sabe lo que viene, sabe la condición que les ha dicho. O sea, si Israel y el rey de Israel hubiera escuchado a los profetas y se hubieran arrepentido, no hubieran sido cautivos. Pero no lo hicieron, lo ignoraron y él sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando él dice claramente, los que te abandonan serán avergonzados, vemos, por ejemplo, la declive en el segundo templo. Israel vivía una decadencia moral. Israel quería ser romana, Israel quería, eh, sí, estaban los celotes, como ustedes bien dicen, pero inclusive dentro de los grupos habían grupos de poder que buscaban una posición en el templo y ya se había perdido el tema de querer honrar a Dios, ¿ok? Dios dice, se acabó, se destruyó esto. Y entonces Dios los avergüenza y son llevados cautivos. De hecho, vemos en el exilio a Babilonia cómo ellos fueron llevados, dice, y por eso es que dice que Rachel llora a sus hijos, porque fueron llevados literalmente con esposas, como esclavos de manera pública delante de todos sus enemigos. Entonces, y dice, por eso es que son avergonzados.
Y dice, y los que se aparten de mí serán señalados en la tierra por haber abandonado la fuente de aguas vivas a Jehová. Dice, sáname, oh Señor. En el hebreo, sáname, creo que va mucho más allá de un padecimiento físico, ¿saben? Eh, sáname es más como retórname al modelo original que era. Y dice, ayúdame y seré ayudado, porque tú, eterno, solo tú eres lo que yo eh, deseo, lo que yo adoro, lo que yo alabo. ¿Qué es lo que uno alaba, lo que uno engrandece, lo que uno proclama? Miren qué bonito, miren qué hermoso, ¿no? Eso es básicamente, esa es nuestra Haftarah en esta semana. Es súper, súper hermosa, de verdad, cuando tengan oportunidad, dentro del link que yo les mando, específicamente el de Jabad, ustedes pueden ver aquí el comentario de Rashi, ¿ok? Y yo los invito a que lo puedan leer, ¿ok? Este, miren qué bonito, por ejemplo, acá lo que dice, porque tú eres mi alabanza, es decir, me alabo y me jacto contigo, diciendo que eres mi salvador. Y miren muchas, yo aquí la puedo, ¿ven? ¿Ok? Yo alardeo de Dios, que Él es mi ayudador, ¿ok? Entonces, eh, así que yo espero que, de verdad, que voy a parar acá el recorte.